Muy buenos días, alumnos. Hoy vamos a continuar con el capítulo 1 del curso, en particular con el método de máxima verosimilitud. Lo que hemos visto hasta el momento en el curso nosotros es que cuando desconocemos un parámetro, nosotros tratamos de estimarlo a través de alguna fórmula, ¿no es cierto?, un estimador puntual, pero esa fórmula ya hemos visto que tiene algunas propiedades. Por ejemplo, hemos visto de que puede ser un estimador insesgado. ¿Qué significa eso? Que el valor esperado del estimador que tenemos, ¿no es cierto?, coincide con el parámetro que deseamos estimar, en promedio, ¿no?, de su valor esperado. Y también hemos visto otros conceptos como que si tenemos varios estimadores insesgados, es preferible aquel que tenga la menor varianza, ¿sí? Porque menor varianza implica menor riesgo en la decisión con respecto a qué estimador utilizar, puesto que eso implica que más veces se va a acercar al verdadero valor, ¿no? O sea, menos se va a desviar con respecto a su promedio. Bien, luego al finalizar la clase anterior vimos que no siempre las fórmulas de los estimadores las conocemos, puesto que muchas veces los parámetros son relativamente desconocidos, o a veces es difícil que a uno se le ocurra cómo estimar parámetros en ciertas distribuciones de probabilidad. Y para eso existen entonces métodos que te permiten generar justamente fórmulas para estos estimadores. El primero de los métodos que vimos en la clase anterior se llama el método de los momentos, y hoy vamos a continuar con este segundo método dentro de los más populares, y este sin duda es el más popular de todos, que se llama el método de máxima verosimilitud. Bueno, como el nombre lo indica, ¿no es cierto?, máxima verosimilitud justamente lo que trata es maximizar una función llamada verosimilitud. Y verosimilitud tiene que ver con credibilidad, ¿no? Credibilidad en la muestra que se ha obtenido. Vale decir que la muestra sea lo más representativo posible de lo que efectivamente es la distribución de probabilidad que se busca modelar. Entonces, bueno, ¿cómo se define esta función de verosimilitud matemáticamente? Bueno, va a depender, ¿no es cierto?, si la muestra aleatoria busca representar o modelar una población cuya distribución de probabilidad es discreta o cuya distribución de probabilidad es continua. En primer lugar, el concepto es el mismo, ¿sí? La función de verosimilitud no es nada más que la función de densidad conjunta de todas las variables aleatorias que representan en la muestra, o bien la función de masa conjunta de todas las variables aleatorias que representan la muestra. La diferencia está simplemente en que si es discreto o si es continuo. Si es continuo lo vamos a anotar con F, si es discreto con P, pero la idea es básicamente la misma. Ahora, recordemos que todas las variables que componen una muestra aleatoria se caracterizan por ser I y D. I y D significa independientes e idénticamente distribuidas. Y por ende, como son independientes, entonces la función de densidad conjunta pasa a ser simplemente la productoria de las funciones de densidad individuales, en el caso continuo, y en el caso discreto, la multiplicatoria de 1 a n, ¿no es cierto?, de las funciones de masa individuales de todas las variables aleatorias. Entonces, ¿cómo se obtienen los estimadores de máxima verosimilitud? Bueno, justamente al maximizar, ¿no es cierto?, la función de verosimilitud que acabamos de definir, y la maximización se obtiene a través de los métodos clásicos de optimización, ¿cierto?, aquellos que han visto en cursos básicos de cálculo, que tienen que ver con esa función, ¿no es cierto?, derivarla con respecto al o los parámetros que se desean obtener, ¿no es cierto?, que se desean estimar, y de ahí obtener la fórmula, las expresiones matemáticas de estos estimadores, ¿no? Esa es un poco la metodología que vamos a revisar con algunos ejemplos, ¿no? Bueno, algunas propiedades interesantes de los estimadores de máxima verosimilitud es que en general puede ser que sean sesgados los estimadores, tal como acá se comenta, ¿cierto? Pero sin embargo, a veces uno puede, ¿no es cierto?, a través de algún tipo de multiplicación que haga por algún factor, alguna constante, puede evitarse ese sesgo, ¿sí? Como lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de el estimador de la varianza para una distribución normal. Ahora, otra propiedad interesante de los estimadores de máxima verosimilitud, bueno, acá lo que acabamos de decir en el fondo es que se puede solucionar este tema fácil, ¿no? En la segunda propiedad que tenemos es que bajo condiciones muy generales los estimadores de máxima verosimilitud son convergentes. ¿Qué significa eso?
que si nosotros tomamos muestras de tamaño grande, nos podemos asegurar de alguna forma a través de las fórmulas obtenidas por los estimadores de máxima verosimilitud que las estimaciones que se realizan van a estar muy próximas al parámetro que justamente se busca estimar, ¿ya? Entonces es interesante este concepto de convergencia o de que sea convergente, y eso significa que en el fondo mientras más grande sea la muestra, utilizando la fórmula del estimador de máxima verosimilitud, yo voy a estar más seguro de que efectivamente el estimador es muy cercano a lo que buscamos estimar, al parámetro que deseamos estimar. Y la tercera propiedad es una propiedad que se conoce como la propiedad de invarianza, una propiedad muy importante, y dice básicamente lo siguiente: si nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un estimador, el teta gorro, que es el estimador de máxima verosimilitud de teta, ¿sí? Entonces lo que tenemos acá es que cualquier función del parámetro teta, por ejemplo una función que digamos g de teta, ¿no es cierto?, el estimador de máxima verosimilitud de esa función g de teta sería g de teta gorro, vale decir, le aplicamos la función respectiva, ¿no es cierto?, al estimador de máxima verosimilitud que ya hemos encontrado. Por ejemplo, si, no sé, el estadístico A representa un área rectangular, ¿no es cierto?, y la medimos en pies cuadrados, y el estadístico B es el lado del cuadrado, ¿no es cierto?, que se mide en pies. Bueno, acá podría ser un área rectangular, bueno, no rectangular, no, sino cuadrada, pero la misma idea. Entonces, si tenemos que el estadístico B es el lado del cuadrado y se mide en pies, entonces el estimador de máxima verosimilitud de A, ¿no es cierto?, dado que A es el área en el fondo y B es el perímetro, entonces yo puedo decir que B, ¿no es cierto?, es la raíz cuadrada de A gorro, puesto que B, ¿no es cierto?, es la dimensión de un lado que yo le puedo llamar A, ¿no es cierto?, y ¿no es cierto?, nosotros sabemos que el área de un cuadrado es A cuadrado. Por lo tanto, si ya tenemos la estimación de A cuadrado, podemos tener la estimación de A simplemente al sacar la raíz cuadrada de ello. Es un poco una propiedad súper interesante, porque esto significa de que no nos está limitando a posibles funciones que uno encuentre a partir de la función de densidad propiamente tal, sino que uno puede obtener los estimadores de máxima verosimilitud de cualquier expresión a partir de simplemente las relaciones que se encuentran entre las funciones o las variables, ¿no? Entonces es interesante notar que esta propiedad que acabamos de definir, que se llama propiedad de invarianza, es una propiedad, ¿no es cierto?, propiedad de invarianza, es una propiedad que no la tienen los estimadores insertos. Bueno, vamos a comenzar con los ejemplos. Y el primer ejemplo que tenemos dice lo siguiente: encuentra el estimador de máxima verosimilitud de lambda para una distribución exponencial. Luego nos piden encontrar el estimador de máxima verosimilitud de lambda para una distribución de Poisson. Y por último nos preguntan si parece tener sentido los resultados encontrados. Bien, acá tenemos nosotros desarrollado un poco el ejemplo y vamos a explicarlo, ¿sí? Entonces, bueno, en primer lugar, este tipo de problemas siempre se parte de la base de que nosotros disponemos de una muestra aleatoria, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros definimos x1, x2 hasta xn como una muestra aleatoria, ¿no es cierto?, o una muestra aleatoria simple, como quieran verlo, de una población cuya distribución es exponencial, porque eso es lo que nos piden, ¿no?, el estimador de máxima verosimilitud de lambda, pero para una distribución exponencial. Entonces planteamos en primer lugar la función de verosimilitud en función de la muestra que nos hemos dado, ¿cierto? Entonces la función de verosimilitud se plantea como L, de x1, x2 hasta xn, ¿no es cierto? Y esto es la función de densidad conjunta, esa es la definición que hicimos, ¿no es cierto?, de todas las variables, desde x1 hasta xn, y como las variables constituyen una muestra aleatoria, vale decir son i y d, como son independientes, entonces la función de densidad conjunta se puede expresar como la productoria de las funciones de densidad individuales. Y en el caso, ¿no es cierto?, de la distribución exponencial, la forma que adquiere la función de densidad, ¿no es cierto?, de la función exponencial es esta, ¿no?, la que aparece ahí. Es lambda por e a la menos lambda x. Bueno, pero ese x que aparece ahí es un x genérico, pero nosotros tenemos que hacerlo válido para cada uno de los x. Eso quiere decir para x1, para x2, para x3, para x4, etc. Y por lo tanto esta expresión nos queda la productoria desde i igual 1 hasta n de lambda por e a la menos lambda por xi, ¿no?
Una vez planteado esto, tenemos que pensar lo siguiente. Si nosotros desarrollamos esta productoria en el fondo sería lambda por e a la menos lambda x1 por lambda por e a la menos lambda x2 por lambda por e a la menos lambda x3 y así por etcétera hasta lambda por e a la menos lambda xn, ¿sí? Eso significa una productoria, ¿sí? Se va multiplicando todos los términos y si ustedes ven estamos multiplicando n veces lambda, que es una constante. Por lo tanto, esa expresión podría salir, ¿no es cierto?, de la productoria y nos quedaría como lambda elevado a n. Luego tenemos e, que es la misma base, y tenemos en cada uno de los exponentes, distintos exponentes, ¿sí? Aunque el lambda es constante, o el menos lambda, ¿sí? Entonces esto lo podríamos escribir de la siguiente forma, o sea, podríamos decir, bueno, conservamos la base entonces y sumamos los exponentes. Y eso es lo que tenemos acá, ¿no?, que sería e a la menos lambda por la suma de lo de x sub i desde 1 hasta n. Bien, esta expresión, como hemos visto, es la función de verosimilitud. En general ocurre que como nace a partir de una expresión que es multiplicatoria, si nosotros queremos derivar eso con respecto al parámetro, en este caso con respecto a lambda, se hace compleja la derivación a partir del hecho de que al ser una multiplicatoria tenemos que derivar como un producto, y nosotros sabemos que la derivada de un producto es un poco más compleja que la derivada de una función aditiva, ¿cierto? Porque, no sé, hay que derivar el primero, mantener el segundo, etcétera. Y eso, al ser un poco más complejo, existen otras formas de llegar al mismo óptimo, y las que se proponen en general tienen que ver con aplicar el logaritmo natural a la función. O sea, es posible demostrar de que el logaritmo natural de una función, ¿no es cierto?, o al tratar de encontrar el óptimo, ¿no es cierto?, el logaritmo natural de la función me lleva al mismo óptimo que al optimizar, ¿no es cierto?, la función verosimilitud original. Por lo tanto, cuando ustedes revisen literatura, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta que todos los autores llevan en general la misma conclusión, de que cuando la expresión de la función de verosimilitud sea muy compleja para derivarla por un aspecto matemático multiplicativo, lo más aconsejable es aplicar el logaritmo natural a esa expresión y a partir de ello, eso derivarlo con respecto al parámetro que se desea buscar. Bueno, esto es lo que se hace en este caso, ¿no? En este caso nosotros aplicamos logaritmo natural, y al aplicar logaritmo natural nos queda el logaritmo natural de la función de verosimilitud es igual a, bueno, bajamos al exponente, nos quedaría n veces el logaritmo natural de lambda, que es lo que está ahí, ¿no es cierto? Y luego el logaritmo natural de la exponencial, ¿no es cierto? Es como es la función inversa, nos queda simplemente el argumento de la exponencial, que sería menos lambda por la suma de los x sub i. Eso lo derivamos con respecto a lambda, nos quedaría n partido por lambda acá, porque la derivada del logaritmo es 1 partido por el argumento, ¿cierto? Y aquí nos quedaría menos la sumatoria de los x sub i. Y eso igual a 0, ¿no es cierto? Y de acá entonces nosotros podemos despejar lambda y nos queda que lambda es igual a n dividido por la suma de los x sub i, lo que es equivalente a decir 1 dividido por el promedio de los datos, ¿sí? Entonces, el estimador de máxima verosimilitud de lambda es 1 partido por el promedio de los datos. Bueno, lo que decía acá hay que tener cuidado un poco es lo siguiente. Esta expresión es la primera derivada con respecto igual a 0. Lo que nos dicen, ¿no es cierto?, la teoría de optimización, ¿no es cierto?, que, bueno, en este caso es visto en cursos de cálculo, dice que cuando uno deriva una expresión por primera vez igual a 0, ¿no es cierto?, lo que está obteniendo son los puntos críticos, que pueden ser en realidad candidato a ser máximo o candidato a ser mínimo. O sea, porque uno se podría preguntar cómo nos aseguramos de que este valor efectivamente maximiza la función de verosimilitud, ¿no? Bueno, se puede demostrar que la función de verosimilitud siempre es una función que es del tipo cóncava, ¿sí? ¿Qué significa que sea cóncava? Que tenga una forma así, ¿no es cierto?, con respecto a los parámetros. Desde este punto de vista, al ser siempre cóncava, siempre entonces yo voy a encontrar un valor que maximiza la expresión y nunca un valor que lo minimiza, ¿ya?, cuando encuentre justamente que la pendiente sea igual a 0, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, y para que lo recuerden, no es necesario, la verdad, es que cuando tengan que encontrar un estimador de máxima verosimilitud, realicen el criterio de la segunda derivada para comprobar si efectivamente maximiza o minimiza la expresión, ¿ya? Por lo tanto, vamos a asumir de que esto que está acá, que es el punto crítico, efectivamente es un punto donde maximiza a la verosimilitud. Bueno, esa es la primera letra, ¿no? La letra A que nos pedían. La letra B nos pedían también calcular el estimador de máxima verosimilitud de lambda, pero en este caso para una distribución de Poisson.
Bueno, la distribución de Poisson, a diferencia de la exponencial, es una distribución de una variable de tipo discreta y por ende vamos a denotar nuestra expresión con P en vez de con F, pero es solamente un efecto de nomenclatura, no tiene mayor efecto, valga la redundancia, con respecto a la fórmula, a la forma de operar o el cálculo. Y la función de la PMF, digamos, de una variable de Poisson, perdón, es e a la menos lambda por lambda elevado de x partido por x factorial, ¿no? Entonces, eso que está ahí, ¿no es cierto? Nosotros lo reescribimos acá, donde el x lo reemplazamos para cada uno de los x de la muestra aleatoria, ¿no? O sea, xi y xi, ¿no? Y luego pensemos en lo siguiente. Bueno, esto es e a la menos lambda por e a la menos lambda por e a la menos lambda. Entonces tenemos la misma base, ¿no es cierto? Y sumamos los exponentes y estamos sumando entonces n veces lambda. Por lo tanto nos queda e a la menos lambda a la n lambda, ¿sí? Luego tenemos, porque fíjese, vamos a descomponer un poco esto para que se entienda más claro cómo queda. Esto sería e a la menos lambda por lambda elevado a x1 dividido por x1 factorial por e a la menos lambda por lambda a la x2 partido por x2 factorial y así sucesivamente hasta e a la menos lambda por lambda elevado a xn dividido por xn factorial. Bueno, lo que uno observa acá es que e a la menos lambda se está multiplicando n veces y entonces mantenemos la base y sumamos los exponentes, nos queda e a la menos n lambda, ¿sí? Luego el lambda elevado a xi se está multiplicando, entonces mantenemos la base, que es la misma base lambda, y sumamos los exponentes, por lo tanto nos queda lambda elevado a la suma de los x sub i. Y posteriormente en el denominador nos queda simplemente la productoria de los factoriales, ¿no? Porque nos queda x1 factorial por x2 factorial por x3 factorial hasta xn factorial, que dejamos eso expresado ahí. Nuevamente esto es un poco complejo para derivarlo con respecto a lambda desde el punto de vista algebraico y por ende aplicamos logaritmo natural para simplificar la expresión y al hacer eso entonces lo que nosotros observamos es lo siguiente. Nos queda que el logaritmo natural de lambda es menos n lambda, porque es el logaritmo natural de esta expresión, ¿no es cierto?, más la suma de los x sub i por el logaritmo natural de lambda y menos la suma desde 1 hasta n del logaritmo natural de los x sub i factorial. Bueno, esta expresión quizás sea un poco más compleja de expresar, pero podríamos decir lo siguiente. Lo que acá hay que tener claro es lo siguiente: el logaritmo natural de una multiplicación es la suma de los logaritmos y el logaritmo natural de un cociente es la diferencia de los logaritmos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo queremos expresar como una suma, también podríamos expresarlo como el logaritmo natural de 1 dividido por la productoria de los x sub i factorial, ¿cierto? Que esto es lo mismo que decir menos el logaritmo natural de la productoria de los x sub i factorial, ¿sí? Pero esto es lo mismo que decir menos el logaritmo de x1 factorial por x2 factorial por x3 factorial por hasta xn factorial, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Yo estoy multiplicando todos los factoriales, por lo tanto al aplicar logaritmo yo sé que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, entonces esto es lo mismo que decir menos factor, logaritmo de x1 factorial más logaritmo de x2 factorial más etcétera hasta el logaritmo de xn factorial, ¿sí? Y esto yo lo puedo reescribir entonces como menos la sumatoria de los logaritmos de los x sub i factorial, la suma desde 1 hasta n. Y eso es lo que está escrito acá arriba, ¿no? Bueno, de todas formas esa expresión no es mayormente relevante puesto que no depende de lambda. Entonces al derivar parcialmente esta expresión con respecto a lambda, esa expresión se hace 0 y nos quedaría entonces menos n más la suma de lo x sub i partido por lambda es igual a 0. Si despejamos de ahí, ¿no es cierto?, nos queda que lambda gorro, que es la forma de etiquetar, digamos, un estimador, sería la suma de los x sub i, ¿no es cierto?, desde 1 hasta n dividido por n. ¿Eso qué significa? Que es el promedio de los datos, ¿bien? Entonces acá en la letra C nos preguntan si parecen razonables los resultados. O sea, en la letra A que nosotros obtuvimos que lambda gorro es igual a 1 dividido por x barra.
en la letra B que concluimos, que acabamos de concluir, que lambda gorro es igual a x barra, ¿sí? Y sabemos que el lambda en sí, como parámetro, es el mismo en una distribución de Poisson que en una distribución exponencial, ¿sí? O sea, es una tasa, ¿no? Una tasa del proceso. Entonces, la pregunta es si parece lógico el resultado o por qué nos dan distintas fórmulas, ¿no? Entonces, lo que uno observa es que si bien son distintas fórmulas, los datos que se calculan son de forma diferente. Por ejemplo, si estamos analizando un proceso donde lo que estamos asumiendo que sigue un proceso Poisson es la llegada de personas a un banco, ¿no es cierto? Y entonces lo que se cuenta es cantidad de personas que llegan al banco por unidad de tiempo, por ejemplo, por minuto, por segundo, por hora, como quieran medirlo. Y definimos por otra parte entonces una variable aleatoria que lo que mide es el tiempo que transcurre entre que llega una persona y llega la siguiente, ¿no es cierto? Entonces es lógico pensar de la siguiente forma. En la primera muestra, como son variables exponenciales, que yo voy a tomar en cuenta, voy a decir, la primera persona, no sé, se demoró 5 minutos desde que llegó ella hasta que llegó la segunda. Desde la segunda hasta la tercera pasaron 6 minutos. Desde la tercera a la cuarta pasaron, no sé, 7 minutos. De la cuarta a la quinta pasaron 4 minutos, por ejemplo. Y así sucesivamente, ¿sí? Pero lo que yo estoy tomando como muestra, como datos, son minutos, ¿sí? Porque estoy midiendo tiempo. Eso mide la variable exponencial, ¿no? Y en el caso de una variable Poisson no, lo que yo mido son tasas. Entonces si estoy contando cantidad de personas que llegan por minuto, yo podría decir, ok, durante mi primer minuto de conteo llegaron, no sé, una persona por minuto. Después, durante mi segundo minuto de conteo llegaron, no sé, 0 personas por minuto, ¿no? Bueno, y así sucesivamente, pero lo que yo estoy contando acá son personas por minuto, en cambio acá lo que estoy contando son minutos. Por lo tanto, tiene sentido, ¿no es cierto?, de que las expresiones que están acá sean válidas desde el punto de vista de que en el caso de una distribución de Poisson, el lambda tiene lógica, que es el promedio, porque yo estoy midiendo observaciones por unidad de tiempo, y en el caso de una exponencial tiene sentido también que sea 1 partido por el promedio, puesto que lo que estoy midiendo son tiempos. Entonces 1 dividido por el tiempo promedio me da más o menos una tasa promedio de cuántas observaciones se producen por unidad de tiempo, que es lo que representa lambda. Bien, ese es el ejemplo 1.6. Bueno, veamos ahora el ejemplo 1.7. Este es un ejemplo bastante clásico, lo van a encontrar en el texto de Debord, de Montgomery, que es el ejemplo de la distribución normal. Y nos pide lo siguiente. Dice, calcule los estimadores de máxima verosimilitud de los parámetros mu y sigma de una distribución normal, cuya función de densidad de probabilidad viene dada por esta expresión, ¿ya? Donde x es un número real, mu como parámetro también es real, y sigma, que es la desviación estándar, ¿no es cierto?, es un parámetro positivo. Bueno, al igual que siempre, como hemos visto hasta ahora, lo que tenemos que comenzar a partir del problema es a partir de una, ¿no es cierto?, una muestra aleatoria simple, ¿ya? Una muestra aleatoria de variables que estén tomadas de una población que sigue una distribución normal, en este caso le llamamos una población normal. A partir de ello, entonces, la función de verosimilitud L, ¿no es cierto?, viene dado como la productoria de las funciones de densidad individuales, ¿no es cierto? Y esto sería la productoria de igual 1 hasta n de 1 dividido por raíz de 2pi por sigma, por e a la menos x sub i menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. ¿Sí? Usando esta expresión que está acá. Estamos usando esto, pero esto lo estamos generalizando para cualquier xi, ¿no es cierto? Donde xi puede ser x1, x2, x3 hasta xn. Son las observaciones que se van a tomar de una muestra. Bien, podemos notar que la primera expresión que está acá es una expresión constante con respecto a la productoria y se está multiplicando n veces. Por lo tanto, lo podemos sacar como tal y nos queda todo eso elevado a n, como aparece acá. Del mismo modo, tenemos acá la exponencial, ¿no es cierto? Y esta exponencial que está acá, ¿no es cierto?, va a ser la misma base en el fondo, y lo que tenemos que hacer es sumar los exponentes, ¿no? Entonces nos quedaría... Bueno, lo voy a desarrollar aquí brevemente como para que tengan una idea de qué sucedería si desarrollamos esa multiplicatoria, ¿no? El primer término sería 1 dividido por raíz de 2pi por sigma, y esto por e a la menos x sub i menos mu
al cuadrado dividido por 2 sigma cuadrado. ¿Sí? Esto es, el primer término sería x1. El segundo término sería 1 partido por raíz de 2pi por sigma por e a la menos x2 menos mu al cuadrado dividido por 2 sigma cuadrado. El tercer término, bueno, sería la misma forma, la diferencia sería x3. Y el enésimo término sería lo mismo, ¿no? 1 dividido por raíz de 2pi por sigma por e a la menos xn menos mu al cuadrado dividido por 2 sigma cuadrado. Bueno, acá lo que uno puede observar es esto, ¿no? Que justamente el primer término, que es una constante, se está multiplicando n veces, nos queda 1 dividido por raíz de 2pi por sigma, todo esto elevado a n. Y luego tenemos una exponencial, que es la misma base, y sumamos los exponentes, ¿no? Entonces nos quedaría elevado a la suma, o menos la suma, si quieren factorizar por el menos, ¿no es cierto?, de los x sub i menos mu dividido por 2 sigma cuadrado. ¿Ya? Ahora resulta que el 2 sigma cuadrado es una constante, por lo tanto se podría sacar como tal de la sumatoria y nos queda así, ¿no? E elevado a menos 1 dividido por 2 sigma cuadrado por la suma desde igual a 1 hasta n de lo x sub i menos mu al cuadrado. ¿No? Ok, esa expresión nuevamente es difícil, ¿no es cierto?, si queremos derivarla, ya sea con respecto a mu o con respecto a sigma. Es una expresión matemática un poco compleja. Por lo tanto, lo que se sugiere es aplicar logaritmo natural para simplificar el proceso algebraico. Entonces aplicamos logaritmo natural y nos queda esto que está acá, ¿no? Menos n por el logaritmo natural de la raíz de 2pi sigma. Bueno, ese menos n es porque por el 1, ¿no? En el fondo esto lo puedo yo escribir como elevado a menos 1. Y el logaritmo natural de la exponencial es la función inversa, así que nos quedaría menos 1 partido, o sea, en el fondo nos quedaría el argumento de la expresión y el argumento es lo que está acá arriba, ¿no? El argumento de la exponencial. Bien, como la función normal es una función que tiene dos parámetros y la idea es estimar ambos parámetros, nosotros tenemos que hacer dos derivaciones. Derivar esa expresión con respecto a mu y derivar esa expresión con respecto a sigma. Solo esas dos cosas nos van a llevar al resultado final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, si derivamos primero con respecto a mu, esta expresión, como no depende con respecto a mu, ¿no es cierto?, entonces esa derivada parcial vale 0 y solamente nos quedaría esto. Y por la regla de cadena, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero bajamos el exponente, que sería 2, ¿cierto? O si quieren, bueno, veamos cómo está escrito acá, ¿no? En el fondo es, mantenemos esto constante, menos 1 partido por 2 sigma cuadrado, por la suma desde 1 hasta n, y derivamos lo que está dentro del argumento de la suma con respecto a mu, entonces bajamos el exponente, que sería un 2, por la misma base, por así decirlo, que sería aquí menos mu, y todo eso multiplicado por la regla de cadena, por la derivada de esto con respecto a mu, que es menos 1, ¿sí? Entonces el menos se cancela, ¿no es cierto? Los dos también se cancelan y nos queda simplemente la sumatoria desde 1 hasta n de lo x sub i menos mu igual a 0, ¿sí? Si desarrollamos esta sumatoria nos quedaría la suma de 1 hasta n de lo x sub i menos la suma de 1 hasta n de mu. Pero mu es una constante y la estamos sumando n veces, por lo tanto eso se transforma en n mu, ¿no es cierto? Igual a 0. Luego despejamos mu y nos queda que mu gorro es la suma de lo x sub i, ¿no es cierto?, dividido por n, y eso es el promedio. O sea, para estimar el parámetro mu de una distribución normal, nosotros tenemos que estimarlo a través del promedio de la muestra. Ese es el estimador de máxima verosimilitud del mu, ¿no? En el caso de sigma, para poder estimar sigma, necesitamos derivar esto con respecto a sigma, ¿sí? Bueno, existen dos miradas al respecto, ¿eh? Uno podría derivar con respecto a sigma o podría derivar con respecto a sigma cuadrado. El efecto va a depender de cómo ustedes consideren. Consideren que el parámetro de la distribución normal es sigma o el parámetro de la distribución normal es sigma cuadrado, como quieran verlo. En este ejemplo, tal como está hecho, nosotros lo que hemos hecho es derivar con respecto a sigma, ¿sí? Y al derivar con respecto a sigma, entonces nos quedaría menos n, ¿cierto?, dividido por esta misma expresión. La derivada del logaritmo sería 1 partido por el argumento, por la derivada del argumento, que sería esto, ¿cierto?, más, bueno, y en este caso la derivada de esto sería, esto es lo mismo que decir sigma a la menos 2, entonces sería menos 2 por sigma a la menos 3, es lo que tenemos escrito acá, menos con menos nos queda más, esta suma igual a 0,
Y para despejar multiplicamos entonces por sigma cubo y nos quedaría acá menos n sigma cuadrado más la suma de lo x sub i menos mu todo eso al cuadrado igual a 0. Y si despejamos llegamos a que sigma cuadrado es 1 partido por n por la suma desde 1 hasta n de lo x sub i menos mu al cuadrado, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula que nosotros conocemos de varianza, ¿no es cierto? Varianza poblacional, ¿ya? No muestral. Ahora, ¿qué resulta? Llegamos a una expresión de sigma cuadrado, pero a nosotros nos interesa una expresión para sigma, ¿sí? Entonces la propiedad de invarianza es la propiedad que a nosotros nos permiten, ¿no es cierto?, estimar un parámetro si nosotros sabemos una relación que tiene ese parámetro con otra expresión y tenemos el estimador de máxima verosimilitud de ese otro parámetro. En este caso, el estimador de máxima verosimilitud de sigma cuadrado, que sería sigma gorro cuadrado, es la expresión que acabamos de encontrar, ¿no es cierto? Pero ¿a partir de qué se hace esto? A partir del hecho siguiente. Fíjense que esta expresión, ¿no es cierto?, depende de mu, pero mu es el otro parámetro que nosotros acabamos de estimar, ¿sí? Fíjense que nosotros en el fondo no podemos estimar sigma si es que no hemos estimado mu primero, ¿ya? Por ende, la propiedad de invarianza nos dice, bueno, ok, si usted necesita estimar sigma, pero para estimar sigma cuadrado necesita estimar primero mu, estime mu primero con su estimador de máxima verosimilitud y ese utilícelo, ¿no es cierto?, para estimar sigma cuadrado. Entonces, esa propiedad de invarianza nos lleva a la conclusión de que el MLE de sigma cuadrado es 1 partido por n por la suma desde 1 hasta n de lo x sub i, pero ahora no menos mu, que es la media poblacional, sino que x barra, que es el estimador de máxima verosimilitud de mu, ¿no? Ese es lo que hay que hacer hincapié. De que acá hicimos el reemplazo de mu gorro por x barra por esa propiedad. Y por lo tanto, el estimador de máxima verosimilitud de sigma, ¿no es cierto?, es sigma gorro y sería la raíz cuadrada de esta expresión. También usando la misma idea de la propiedad de invarianza. Bien. Bueno, tenemos un ejemplo más y finalizamos esta clase. Bien. El ejemplo que tenemos en este momento es el siguiente, dice: calcule el estimador de máxima verosimilitud, ¿no es cierto?, de el parámetro teta de una distribución uniforme continua, ¿no es cierto?, entre 0 y teta, cuya PDF es 1 partido por teta, ¿sí? Acuérdense que la función de densidad de una variable uniforme, ¿no es cierto?, es 1 dividido por b menos a, donde b es el valor máximo, ¿no es cierto?, y a es el valor mínimo. O sea, uno dice que x se encuentra distribuido entre a y b uniformemente, ¿no? Y la función de densidad es esto. Bueno, entonces en este caso x se encuentra entre 0 y teta, y por eso que la función de densidad es 1 partido por teta, ¿ya? Y a partir de ello uno puede decir lo siguiente. Entonces partamos con la misma idea: sea x1, x2 hasta xn, una muestra aleatoria siempre una población uniforme, ¿no es cierto?, entre 0 y teta. Luego la función de verosimilitud sería la productoria desde igual 1 hasta n de las funciones de densidad individuales. Bueno, eso viene de la función de densidad conjunta, ¿no es cierto?, y por la propiedad de independencia de una muestra aleatoria. Y nos queda entonces que esto sería la productoria de 1 hasta n de 1 partido por teta. Todas son iguales y no dependen de x sub i. Por lo tanto, esto nos quedaría 1 dividido por teta y todo eso elevado a n. Lo que es equivalente a decir 1 dividido por teta a la n, y eso es equivalente a decir teta a la menos n, ¿sí? Bueno, todo esto tiene que ser válido dentro del rango donde está definida la variable, ¿no es cierto? Y cada x sub i se encuentra válido en el rango entre 0 y teta, ¿sí? Entonces ahora el tema es el siguiente. Claro, alguien podría pensar en, si quieren, aplique el logaritmo natural. Bueno, pero acá la expresión es súper sencilla, no es difícil para nada en lo absoluto, por lo tanto, aplicar o no aplicar el logaritmo natural no genera mayor diferencia en el cálculo. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, al igual que siempre, esta expresión, ¿no es cierto?, derivémosla con respecto al parámetro que deseamos estimar, que en este caso es teta, y la igualamos a 0, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Si nosotros derivamos esto, nos queda menos n por teta a la menos n menos 1, ¿sí? Y resulta que esta expresión jamás va a ser igual a 0, ¿no?
salvo que el teta tienda a infinito, pero nosotros eso no lo podemos determinar de antemano. Y esta expresión en realidad siempre es negativa, ¿no? Y si la función de verosimilitud con respecto a un parámetro, perdón, la razón de cambio, ¿no? La derivada es negativa, significa que es una función decreciente. Vale decir, a medida que el teta aumenta, la función de verosimilitud disminuye, ¿sí? Tal como lo tenemos en esta gráfica, ¿no? La función de verosimilitud empieza a disminuir a medida que el teta empieza a crecer, ¿ya? Y si calculamos la segunda derivada para ver cómo es su convexidad, ¿cierto? Si es cóncava o si es convexa, la segunda derivada nos da positiva, por lo tanto es convexa. Eso quiere decir que tiene una forma como de U, por así decirlo. ¿Y qué más tenemos que observar acá? Bueno, ¿desde dónde comienza esta expresión? Bueno, esta expresión es válida, dijimos, solo siempre y cuando los x sub i se encuentren entre 0 y teta, ¿sí? Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es ¿cómo podemos hacer o cuál es el rango de validez de teta de modo tal de que todos los x sub i sean válidos? Para eso vamos a hacer el siguiente ejemplo. Pensemos en que la muestra que hemos obtenido son los valores 5, 3, 4, 2, 7 y 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, una pregunta que uno podría hacerse es, ¿puede ser válido que teta gorro sea igual a, no sé, 6? Y la respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque si yo hago que teta gorro sea igual a 6, el valor 7 quedaría fuera del rango entre 0 y 6. El valor 8 quedaría fuera del rango entre 0 y 6. Por lo tanto, haría que esta muestra que yo he tomado no tenga credibilidad, que es la idea de la estimación de máxima verosimilitud, ¿no? Maximizar la credibilidad de esta muestra. Y por ende, esta estimación es incorrecta, ¿sí? Entonces lo que uno tiene que tener claro aquí es que para que la muestra sea válida es necesario que el teta gorra no puede ser más pequeño que el máximo de la muestra, porque si es más pequeño que el máximo de la muestra va a ser que, como en este caso el 6, ¿no es cierto?, hayan valores que queden fuera de la muestra como válido y fuera de la distribución y por lo tanto le restan credibilidad a la muestra, ¿sí? Entonces esto nos lleva a la conclusión de que el teta necesariamente, para que sea válida esa expresión que acabamos de escribir, tiene que ser mayor o igual al máximo de los x sub i. ¿Y eso qué significa? Que desde ahí es válida entonces la función de verosimilitud, ¿sí? Entonces por lo tanto la función de verosimilitud es válida desde el máximo de los x sub i y hasta, bueno, el teta puede ser cualquier valor, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta muestra yo puedo decir teta gorro puede ser igual a, no sé, 15. Y la respuesta es sí, puede ser igual a 15. ¿Por qué? Porque si yo coloco que el máximo es 15, todos estos valores están dentro del rango, ¿no? Están entre 0 y 15. Ahora, ¿esa será la mejor estimación? No necesariamente, la verdad, ¿sí? Pero eso es lo que tenemos que entender, que sí sería un valor válido, ¿sí? Porque me daría validez a toda la muestra que he construido. Entonces, lo que tenemos acá es lo siguiente: el menor valor posible de teta es el máximo de lo x sub i, ¿no es cierto? Y además esta función es una función decreciente con respecto a teta, vale decir, a medida que teta aumenta, la función de verosimilitud disminuye. Y como el propósito de este método es maximizar la función de verosimilitud, uno a través del gráfico puede observar que el valor máximo, ¿no es cierto?, de la verosimilitud se consigue cuando teta es igual al máximo de la muestra, es igual al máximo de lo x sub i. Y por lo tanto, el estimador de máxima verosimilitud de teta es exactamente el máximo de lo x sub i, ¿no? Bien, con este último ejemplo damos por terminado esta clase y este ejemplo también lo pueden encontrar en el libro de Bohr.